Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a la clase de inyectología, la última clase de inyectología. Ya acabamos el módulo. Vamos a esperar igual unos 10 minutitos para que se vayan uniendo las demás personas, porque creo que estamos solo 10 nomás y somos como 20 y algo. Entonces esperemos unos 10 minutitos y empezamos la clase de hoy. Recordarles que hoy vamos a ver sobre todo bioseguridad aplicado en inyectología y también vamos a ver un poco de farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos, ya para ir finalizando este módulo. Entonces esperemos unos minutitos, ya les paso también el link de la asistencia de hoy y para empezar.
Ay, Dios mío, yo ya me moría. Ahí vivía la mamá del Pirulí, aquí en la casa donde tiene la Inés de la... Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a la clase de inyectología. Hoy es nuestra última clase. Les comparto por aquí el formulario de la asistencia. Por favor, váyanse registrando mientras preparo la presentación.
Listo, muchas gracias por su registro en la asistencia. Vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy, como les había mencionado el día de ayer, vamos a revisar la aplicación de todos los principios de bioseguridad en la inyectología. Y una vez que ya tenemos todo lo que hemos revisado a lo largo de esta semana, vamos a revisar diferentes casos clínicos. Para esto, cada grupo va a tener un caso clínico en específico y vamos a tener más o menos una media hora para que lo resuelvan y nos presenten después de esa media hora la resolución con una exposición de unos 20 minutos. Y finalmente vamos a hacer una rápida revisión para finalizar el curso de la farmacocinética y farmacodinamia, nada más para recordar todos estos términos y todo lo que debemos tomar en consideración en los diferentes escenarios clínicos. A ver, Catherine Chango, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, Chévere. Cuénteme, ¿qué se acuerda de los principios de bioseguridad que vimos el día sábado? de los principios de bioseguridad, del lavado de manos, de el equipo que debe llevar el operador, o sea, el doctor, y de ahí, eso, no me acuerdo más. Ok, no se preocupe, para eso estamos, para irnos acordando. Gaby Valencia, Buenas noches, Doc. hola, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Chévere. ¿Qué se acuerda, además de lo que ya mencionó la doctora, de los principios de bioseguridad? Del correcto manejo de los desechos. Muy bien, del correcto manejo de los desechos. Excelente, ahí teníamos las diferentes clasificaciones, ¿no es cierto? Dentro de desechos sanitarios, ¿se acuerda cuáles estaban? Sanitarios. Pueden ser los. Ay, no, no. No sé si estoy bien. No importa, no se preocupe, para eso estamos. Vamos, sí, yo sé que pueden. Confío mucho en ustedes. Sanitarios, todos los desechos que tienen riesgo. Ok, perfecto. Dentro de ellos se subclasificaban, ¿no es cierto? Principalmente en tres. ¿Cuáles eran esos tres? Riesgo biológico, químico Muy bien, y farmacéutico, me parece. casi. El riesgo biológico, los cortopunzantes y los anatomopatológicos. No nos olvidemos de esos tres. Esos tres son considerados desechos sanitarios. Capaz que va en la prueba final que les van a tomar. Entonces ahí vamos repasando. Igual ya les subí las presentaciones para que le echen una ojeadita. Muy bien, Gaby. Vamos con Micaela, va. Profe, Micaela me dijo Micaela. que solo fue un ratito al baño, que ya Ah, regresa. ya. No se preocupe, gracias. Vamos Ya. con Camila Díaz. Buenas noches, Doc. Hola, buenas noches. ¿Qué más se acuerda que vimos en bioseguridad, Camila? Aparte de los desechos, Claro, aparte del lavado de manos, aparte de los desechos, ¿qué más vimos? también, o sea, me acuerdo que entre los principios de la bioseguridad también entraba la universalidad, es decir, que todos los pacientes pueden estar contagiados, o sea, tomar en cuenta como que si todos los pacientes estuvieran o fueran un potencial riesgo y que todas las superficies de igual manera. Muy bien, excelente. Entonces ahí teníamos también la desinfección de superficies, ¿no es cierto? La desinfección de superficies, doctora Díaz, eh, ¿cómo se acuerda que era el protocolo o los protocolos que vimos para desinfección? Los dos tiempos antes y los tres después, esos. Mm, No, esos eran lo de lavado de manos.
Lo de la desinfección de superficies, ¿no se acuerda? Que No, mencionábamos que iba desde arriba hacia abajo, desde lo más limpio a lo más sucio. ¿Se acuerda de eso que vimos? sí, un poquito. Aparte Ya. de lo que mencionó que había que limpiar el techo, las paredes, que todo tenía que ser lavable. Bueno, claro, obviamente de lo más limpio a lo más sucio, de arriba hacia abajo, que teníamos que, bueno, en las superficies se podía utilizar varios desinfectantes, que Ujú. lo recomendable en nosotros creo que era el cloro, ¿no es cierto? El hipoclorito. Muy bien, el hipoclorito recomendamos. Muy bien, excelente. Chévere, doctora Díaz. Muchísimas gracias. Vamos con la doctora Tatiana Salazar. Dígame, Doc. Hola, ¿cómo le va? Tatiana, ¿qué más se acuerda que vimos en todo lo que es bioseguridad? Ya vimos lavado de manos, ya vimos desinfección de superficies y ya vimos también el tema de gestión de desechos. ¿Qué más vimos? Los niveles de desinfección. Muy bien. ¿Qué se acuerda de eso de los niveles de desinfección, doctor? Que teníamos algunas soluciones para desinfectar, como habían dicho, las partes de las superficies, que teníamos desinfecciones de alto nivel, de nivel medio y de bajo nivel. Ok, muy bien, excelente. Entonces ahí teníamos las de más alto nivel, ¿cuáles eran? Los desinfectantes. Perdón, Los de más alto nivel, ¿cuáles eran los desinfectantes de más alto nivel? el glutaraldehído y el Muy bien. El glutaraleido, con que se acuerda del glutaraleido, yo ya me siento feliz. Digo, bien, sí se acuerdan, chévere. Excelente, Tatiana. Y el cloro que mencionaba la doctora Díaz, ¿en qué nivel estaba? ¿Se acuerda? estaba en nivel medio el cloro. En nivel Medio. medio, muy bien, excelente. Entonces, el cloro, que es el que más utilizamos a nivel de establecimientos de salud, no se olviden que estaba en un nivel medio. Ya para zonas críticas, ya se recomienda la desinfección con los de más alto nivel. Entonces, eso como para que se acuerden. Vamos con siguiente. Aquí en la lista está Isaac Reyes. Hola Doc, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Reyes. ¿Qué más se acuerda que vimos dentro de bioseguridad? Me acuerdo que vimos la diferencia entre asepsia y antisepsia. Genial. ¿Qué se acuerda de eso? Bueno, que asepsia era sobre superficies inorgánicas, inertes, ¿no? Era la Ajá. eliminación total la desinfección total de esas superficies. Y la antisepsia era sobre superficies orgánicas, o sea, en seres vivos y así. Chévere, muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Entonces, no se olviden la asepsia y la antisepsia. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a colocar una inyección, realizamos la antisepsia del sitio de punción. Entonces, eso vamos a revisar hoy día. Y claro, también el tema de la asepsia es la esterilización de las superficies o de los instrumentos o de los equipos inorgánicos que vamos a utilizar. Por ejemplo, las jeringuillas. Nosotros cuando vamos a utilizar una jeringuilla para inyección, debemos y tenemos que utilizar una jeringuilla que esté, es decir, abrirle desde su empaque y en ese momento utilizar. No reutilizar jeringuillas, no se olvide. Muy bien. Excelente, doctor Reyes. Vamos con Yesenia Sarabia. Sí, Doc. ¿Qué A ver, más se bueno, acuerda? ¿Qué más se acuerda que vimos de bioseguridad? Vimos un montón de cosas, por eso estoy haciendo este recorderis, porque claro, y la bioseguridad ya la vimos el día sábado, ya la practicamos, todo, pero debemos recordarla todos los días, entonces por eso es importante este tipo de ejercicios para irnos acordando. ¿Qué más se acuerda, mi doc? que vimos también sobre la gestión interna y externa de los desechos. Ok, muy bien. ¿Qué era lo de la gestión interna y externa? Era como que todo el proceso que nosotros realizamos
dentro de un establecimiento de salud, como almacenamiento, la clasificación, la recolección, si fuese el caso o no, la inactivación y también pues obviamente llevarlo hasta el almacenamiento final para luego dar paso a esta gestión externa. Ujú, perfecto, muy bien. Y la gestión externa, ¿qué teníamos que saber principalmente de la gestión externa? Porque es nuestra responsabilidad de la gestión externa. Mm, ¿Cómo se va a hacer tratados de estos desechos Muy bien, hasta su excelente. Se eliminación van o a su disposición final? autoclavar. Muy bien, entonces no se olviden de la cuna a la tumba los desechos. Tenemos que saber cómo se procesan estos y nosotros somos responsables de este procesamiento de los desechos y de esta eliminación de los desechos. Muy bien, doctora Sarabia. Vamos con Marlon Valdivieso. Hola, Doc, buenas noches. Hola, ¿cómo le va, Doc? ¿Qué más se acuerda que vimos en bioseguridad? Dentro de lo que recuerdo, más o menos que me llamó bastante la atención fue el protocolo que teníamos para la toma de preexposición y posexposición en accidentes de trabajo. Muy bien, excelente. Los accidentes de trabajo, no se olviden el tema sobre todo de seguridad y salud ocupacional. Eso es importantísimo que nos acordemos todos los días. ¿Qué pasa si nos pinchamos, doctor Valdivieso? Sobre todo colocando, por ejemplo, una inyección. Esto es, ya se puede considerar una emergencia, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es detener el procedimiento, sea donde, si fue un pinchazo, primero es lavar con abundante agua y jabón y permitir un sangrado para después hacer ya dar aviso al respectivo en el trabajo para asegurar, irse a salud ocupacional y que comience todo el proceso para dar la medicación post-exposición. Muy bien, Lo más excelente. pronto posible, que si no mal recuerdo es dentro de los 2 primeros días, lo más pronto posible. Y dentro de las dos Sí, primeras horas, recomendable. muy bien. De las 2 primeras horas es lo más recomendable. Muy bien, doctor. No se olviden también de llenar, hay que llenar el reporte de los pinchazos, de accidentes de pinchazos. ¿No? No se vayan a olvidar de eso. Muy bien, entonces súper importante el tema del reporte de los pinchazos. Doctora Delgado, Karina Delgado, capaz que también se fue a volver. Tranquilos. Vamos con John Aquí estoy, Ita. doc, doc. Si está, Perdón, buenas si noches. está, si está Sí, bien. Chévere, mi doc. Qué bueno que esté. ¿Qué más se acuerda de lo de seguridad y salud ocupacional que vimos? Aparte de los accidentes por pinchazo. de los pinchazos, bueno, ya dijimos que hay que reportar. No, pero aparte de los accidentes por pinchazo, ¿qué más vimos que era importante tomar en consideración dentro de lo que es seguridad y salud ocupacional? mm, Más que más, acuérdese. Vimos algo mm, más que era importante y que yo les decía del tema que hay que estar actualizados y, e irnos al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué más era? solo me acuerdo de del reporte que había que hacer, tanto en el IES como si no están afiliados en el Ministerio de Salud. Ok. Y yo le hago acuerdo de algo importante. Tiene que ver con la prevención, mi doc. Antes de que Desde que ocurra ocurra cualquier accidente. cualquier Doc, accidente. disculpe, me parece que también era la puesta de los guantes, que siempre teníamos que estar puestos los guantes. Muy bien. Mo- El uso El de uso de equipos equipo. de protección personal, guantes, mascarilla, bata, depende de cada área, ¿no es cierto? El gorro, los zapatones en las áreas quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. No se olviden. Y también las vacunas, mi doc Delgado. No se olvide de las vacunas, que Las tenemos que estar vacunas. actualizaditos de las vacunas. Ahorita ya viene noviembre, ya estamos en noviembre, ya mismo viene la época invernal, y ahora nos pegó un mini aguacero, tenemos que cubrirnos y tenemos que protegernos contra la influenza. Sobre todo nosotros, como profesionales de la salud, no nos olvidemos de vacunarnos una vez al año contra la influenza.
Entonces, ya les hago de paso propaganda que tenemos que vacunarnos este mes, ¿no? Porque en noviembre usualmente sacan los del Ministerio de Salud Pública las vacunas contra la influenza para prevenir esta enfermedad. Y también recomendarles a nuestros adultos mayores que se vacunen contra la influenza. Adultos mayores y personas que estén en bastante riesgo. Doctora Delgado, ¿qué más se acuerda que vimos en general de la parte de bioseguridad? Ya hemos hablado de equipo de protección personal, lavado de manos, ya hablamos del tema de vacunas, de los accidentes por pinchazo, de la desinfección de las superficies, del tema de la antisepsia, que es desinfectar las superficies donde vamos a pinchar en nuestro caso. ¿Qué más se acuerda, mi doc? De los métodos de esterilización, el calor seco, el calor húmedo, que el calor seco ya no se lo utiliza mucho, sino en odontología más utilizamos el calor húmedo. Muy bien, sí, excelente. Entonces, en odontología vamos a utilizar más del calor húmedo y no se olviden que también tenemos, aparte del calor seco, el calor húmedo, también tenemos los medios de desinfección químicos. Entonces, pero nosotros utilizamos la mayoría el calor húmedo. ¿Se acuerda, mi doc, cuáles eran, o alguien que se acuerde, porque ya la doc ya nos dijo, alguien que se acuerde, tal vez doctor John Isa, se acuerda cuáles eran las diferentes áreas que teníamos diferenciadas en esterilización, que teníamos que diferenciarla? Sí, buenas noches, Doc. Soy Karen Isa. Hola, buenas noches. Perdón, Hola. me olvidé de cambiar el nombre. Y sí, no me acordaba que si teníamos un doctor John, pero digo, capaz que sí, porque sí me acordaba Eh, alguien Isa. Ya, doctora, ¿cómo le va, doctora? Ya, Gracias, Doc. chévere. Entonces, ¿qué se acuerda de este tema en específico? Sí, las áreas diferenciadas era área de lavado, área de secado, de almacenamiento y de despacho, Doc. Muy bien. Y el área de recepción, no se olvide, el Ah, área sí, de el de recepción recepción también. también. Muy bien, Ujú. donde llegaba el instrumental sucio, de ahí venía la parte de lavado, muy bien, el lavado y desinfección, el secado, el empaquetamiento y de ahí como tal el área de esterilización, que es donde va a estar nuestra autoclave, y después de salir del autoclave el área de almacenamiento y después del área de almacenamiento ya el área de despacho o para entrega al personal que viene a retirar. Muy bien, doctora. Excelente. Vamos con la doctora Gabriela Ramírez. Sí, Doc. ¿Qué más se acuerda de bioseguridad que vimos? A ver, vimos también los métodos físicos de desinfección y correspondientes también a los tipos de superficie. Ah, excelente, muy bien. También tenemos métodos físicos, como por ejemplo hervir, ¿no es cierto? Hervir algunos procedimientos Pasteurizar, de la lavado. pasteurización. Ujú. Exacto, yo les hacía acuerdo de la pasteurización de la leche, ¿no es cierto? Igual Sí. que, por ejemplo, cuando cuando había con el tema de tipos o que contaminados sobre todo con Mycobacterium tuberculosis, que les pasteurizaban, les sometían a altos niveles de calor y después ¡fua! Le bajaban inmediatamente a, a niveles de frío bastante bajos, ¿no? Por debajo del cero. Entonces, eso no se olvidará también que vimos. Muy bien, chévere, chévere, chévere. Creo que ya hemos visto la mayoría de temas en relación a lo que es bioseguridad. Ahora sí vamos a empezar. Quiero empezar revisando así de manera súper fast, como dice la chaviza, como les sé decir. Les voy a compartir aquí la presentación, lo que vimos el día sábado, como para acordarnos súper rápido, ¿no es cierto? Que bioseguridad, no se olviden, que es solamente bajar a lo máximo posible la probabilidad de que un evento adverso ocurra. Entonces, eh, tengan siempre pendiente que por más bioseguridad que utilicemos, siempre va a haber un mínimo de probabilidad. ¿Y qué era la probabilidad? La posibilidad o el azar de que un evento adverso suceda. Entonces, eso es importante saber que por más que estemos bien protegidos, no es que estamos inmunes, sino que estamos expuestos, aunque sea en un mínimo porcentaje, aunque sea en un 0,01%, estamos expuestos nosotros a este tipo de riesgos. Entonces, dentro
Dentro de la bioseguridad hablábamos de las precauciones estándar, del aislamiento, de la antisepsia, de la desinfección, de la esterilización y de la seguridad y salud ocupacional. Habíamos dicho que la antisepsia es precisamente la desinfección del tejido vivo y la que es la desinfección y esterilización son métodos de asepsia, es decir, de eliminación de microorganismos en superficies o en instrumentos inanimados. Entonces, no se olvidarán de revisar esta norma, este manual de bioseguridad para los establecimientos de salud. Cualquier duda que tengan, le buscan. Yo por eso les busqué uno que estaba a color y que se puede poner control F para buscar algún tema en específico y ya está subido en la plataforma. Revisarán la plataforma, está puesto, ¿cómo se llama esto? Está puesto un cuestionario sobre esto de bioseguridad para que lo contesten y vayamos repasando. Dentro de las precauciones de estándar de lo que es en la atención en salud de la bioseguridad, está primerito la higiene de manos. Habíamos hablado de la técnica de higiene de manos, hasta hicimos la cancioncita, ya nos aprendimos súper bien el lavado de manos clínico, luego el lavado de manos quirúrgico, estamos expertos ya en esto. También hablamos de los 5 momentos de lavado de manos. Hablamos del uso de equipo de protección personal, dentro de lo que está guantes y gorro. También está el tema de la protección respiratoria, que habíamos visto que está el tema de eh, limpiarnos con pañuelos de papel y si tenemos que estornudar, cubrirnos con el codo, lavarnos también permanentemente las manos. También estaba el tema de uso de protección de vía aérea, que no sé si les comenté, pero por si acaso les comento de nuevo, sobre todo mascarilla quirúrgica de preferencia, o si es algo, o si por ejemplo estamos con pacientes o con familiares que son inmunodeprimidos, pues ahí sí tenemos que utilizar el respirador correspondiente. Entonces, esa es la protección respiratoria. Luego viene la protección ocular, que habíamos conversado de las gafas que deben sellar completamente alrededor. Debe haber un sellado periférico. Si no podemos utilizar las gafas, porque por ejemplo utilizamos lentes y no nos permite el sellado periférico, estaban las pantallas faciales que algunos ya se ganaron porque participaron y respondieron bien. Y el tema de la ropa blanca, más que de la ropa blanca, ropa clara, que se vea si es que hay algún tipo de salpicadura, sobre todo de sangre o de orina en casos de hospitales y en nuestro caso de saliva. También el uso de la bata cuando tenemos pacientes, o en nuestro caso en odontología, la bata cerrada por delante y o sea que no hay apertura por delante y que se cierra por la parte de atrás. Esa es la recomendación. Y también habíamos visto la higiene respiratoria, que es lo que vimos acá, del tema de la limpieza correspondiente, sobre todo con pañuelos desechables y cubrirnos con el codo. Habíamos también conversado de la limpieza y eliminación de desechos al final. Entonces ya vimos lo que es la higiene respiratoria y la protección respiratoria. También vimos lo que era la asepsia, antisepsia, esterilización y desinfección. La esterilización es el proceso que destruye toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas. Ya habíamos conversado que hay estas proteínas que son dentro de las cuales que están las que causan los vibriones, que son los que causan enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de las vacas locas, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, esa es una, ¿no es cierto? Que no, como no era una forma de vida como tal, no se destruía mediante la esterilización, era lo único que resistía a esto. La desinfección, también habíamos visto que es el proceso que destruye la mayoría de microorganismos patógenos, excepto esporas, en objetos inanimados. De ahí hablamos de la técnica de lavado de manos, no se olvidarán la cancioncita. Cuando se laven las manos, acuérdense de mí, no mentira, acuérdense del curso, de la canción, tararéenle o cántenla en su mente para irse acordando todos los pasos. Luego vimos los 5 momentos de lavado de manos antes de tocar al paciente, después, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Estos son los momentos en los cuales nosotros debemos lavarnos las manos. Luego el lavado de manos quirúrgico, que igual lo repasamos y ustedes ya lo van a ir practicando poco a poco cada vez más en los diferentes escenarios que vayamos teniendo. Entonces, del equipo de protección personal habíamos conversado
de esta diapositiva que me gusta mucho porque aquí está el tema de la protección respiratoria o el tema del uso de mascarilla quirúrgica, depende del ambiente, del uso de gorro, del uso de gafas, del uso de la pantalla facial, esto se llama de la bata que debe ser cerrada por adelante con cuello cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y del scrub que debe tener también, o sea, el scrub, no se olviden siempre cuando lleguen a un establecimiento de salud, vestirse, cambiarse de ropa, porque la contaminación que recibimos y que vamos a estar expuestos siempre en el consultorio odontológico es preferible no llevarla a nuestras familias, es preferible guardar esto y llevarlo en una fundita para que sea lavado en casa y de manera independiente del resto de ropa o de la ropa que tenemos con las demás, con los demás miembros de la familia y que claro, si tenemos algún familiar que es vulnerable, que tiene algún problema de inmunosupresión, suele haber en las familias, entonces es preferible lavar la ropa aparte. También el uso de guantes depende del escenario. Si, por ejemplo, en la atención clínica odontológica, guantes de manejo. Y si es en quirófano o en la misma clínica odontológica, pero ya para, por ejemplo, cirugías, ya son guantes estériles. Entonces, y ahí ya practicamos la colocación de guantes, el retiro de guantes, como debe ser. Igual la colocación de la bata, el retiro de la bata como debe de ser. No se olvidarán de todo lo que practicamos. Aquí está la secuencia para la colocación de la bata, cómo la debemos tomar, cómo nos debemos amarrar. Después de eso tenemos que colocarnos la mascarilla quirúrgica, que es la de acá, o los respiradores. Habíamos conversado que no se recomienda estos respiradores que tienen filtro, porque sí es cierto que nos filtran el aire que respiramos, pero no filtran el aire que nosotros expulsamos. Y si nosotros estamos contagiados o contaminados con algún microorganismo, pues vamos a contaminar a las otras personas que nos están rodeando. Aquí está la colocación. Habíamos conversado que esto ya es en teoría puesto el gorro debemos estar puestos, recogido del cabello, luego viene la colocación de la mascarilla quirúrgica o del respirador o del respirador, dependiendo dónde vayamos a atender o a quién vayamos a atender. Luego viene la colocación de las gafas o la colocación de la pantalla facial. Y finalmente la colocación de los guantes, sobre todo tratando de que cubra los puños de la bata. Habíamos visto la diferencia entre guantes de manejo y guantes quirúrgicos, habíamos igual practicado, como ya conversamos, habíamos dicho que en qué momento usar los guantes estériles, en qué momento utilizar los guantes de exploración en situaciones clínicas y habíamos visto en qué momentos no es necesario utilizar guantes. Luego habíamos visto el retiro de equipo de protección personal, que después de retirarnos los guantes nos tenemos que lavar las manos, luego de retirarnos la pantalla facial nos debemos lavar las manos, luego de retirarnos se me fue el nombre, la bata debemos lavarnos las manos y finalmente en el momento de retirarnos igual la protección respiratoria, también debemos lavarnos. Entonces, la higiene de manos va inmediatamente después de quitarse cualquier equipo de protección personal. No se olviden de eso. Luego vimos de las diferentes áreas de aislamiento. Bueno, en las precauciones estándar que están aquí, que ya todos conocemos. Luego viene el tema del aislamiento por contacto, no se olviden sobre todo el tema de higiene de manos, uso de guantes, batas desechables y material clínico de uso individual. Y también las visitas que quedan restringidas en estos sitios y que es preferible limitar el transporte de los pacientes. Luego el aislamiento con gotas, que ahí nos dice que igual podemos utilizar mascarilla Abre la quirúrgica, boca. por ejemplo, acá No esperen te un estarás ratito. comiendo eso, Lucero, que yo Esperen, te esperen, castigo. esperen. Aquí no está activado el micrófono, dejen silenciarle, ya le silencié. Chévere. Ok, entonces estábamos conversando del aislamiento por contacto, habíamos visto el aislamiento por gotas, que aquí ya entra la mascarilla común o quirúrgica, siempre el lavado de manos, las visitas siempre restringidas en este tipo de aislamientos, habitación individual recomendada para el aislamiento con gotas, mientras que el aislamiento por contacto se recomendaba que si va a tener algún compañero de habitación, que de preferencia sea alguien que igual necesite aislamiento por contacto, para que no esté recibiendo visitas y corran este riesgo que habíamos comentado. El aislamiento por aire, en este caso sí vamos a utilizar protección respiratoria con la N95, de igual manera aislamiento individual, lavado de manos, las visitas restringidas y limitar el transporte de los pacientes.
protección radiológica, habíamos conversado del espectro de luz visible, que es bien cortito y que tenemos dos tipos de ondas, las ondas ionizantes y las ondas no ionizantes. Dentro de las ondas no ionizantes estaba el infrarrojo, que sirve para medir la saturación de oxígeno, las ondas de radio, las ondas de televisión. Habíamos visto también que estaba aquí el Bluetooth, todas las ondas que sirven para comunicación, como las ondas que se utilizan para el teléfono. Dentro de la radiación ionizante tenemos tres, los rayos UV, que son los que traspasan la piel, pero no traspasan músculos ni tampoco órganos profundos. Los rayos X, que sí traspasan órganos profundos, obviamente la piel sí, pero no traspasa hueso, y los rayos gamma, que traspasa todo. Entonces, eso vimos en protección radiológica. La distancia objeto, fuente de imagen, fuente de luz, se recomienda que sea la mayor distancia posible, y que se blinde paredes, pantallas, y que tengamos equipo de protección personal blindado con plomo. Si trabajamos, ojo con esto, si trabajamos o si el personal trabaja con esta exposición de radiación, la recomendación es un tiempo de trabajo máximo de 6 horas. Luego vimos de la parte de antisepsia, habíamos conversado todos los tipos de antisépticos que tenemos, desde el alcohol hasta los iodóforos, y que claro, todos estos tienen ciertas características con relación a los gram negativos, gram positivos, al Mycobacterium tuberculosis, a los hongos y a los virus. Habíamos visto que en relación a la antisepsia, es decir, a la desinfección en tejido vivo, el alcohol al 70% es muy bueno, es excelente para eliminación de bacterias gram positivas, eliminación de bacterias gram negativas, es bueno para el tema de Mycobacterium tuberculosis, es bueno para el tema de hongos y esporas, y es bueno para el tema de virus. Entonces, por ejemplo, para la antisepsia, vamos a ver hoy día, para la antisepsia, antes de colocar una inyección, se recomienda obviamente el uso de alcohol al 70%. Campos estériles y áreas quirúrgicas, que nos dimos gusto en quirófano, colocando, retirando, y aprendimos cómo es este proceso, sobre todo para mantenimiento de un área libre de microorganismos. Luego vimos del área quirúrgica, vimos unos videos, vimos los flujos y horarios de limpieza, que es importantísimo para el tema de sobre todo el tema mm, de la desinfección de las áreas, que es importante establecer flujos y también establecer horarios de limpieza y de eliminación de desechos, es decir, cuando vayan a retirar los desechos de las habitaciones o de los consultorios, debe tener un horario específico. Es importante utilizar los químicos y la técnica correcta para cada área o superficie. Aquí están los niveles de desinfección que nos comentaron los doctores. Están las de alto nivel, sobre todo glutaraldehído y formaldehído; nivel medio, soluciones yodadas, soluciones de cloro, y las soluciones fenólicas, que ya están en desuso. Las fenólicas están en desuso, no se olviden. Y las de bajo nivel, que están las de amonio cuaternario. Entonces, aquí están las características que debemos recordar de un desinfectante ideal, sobre todo que sea soluble en agua, que tenga un amplio espectro de actividad. Aquí está el mecanismo de acción que deberían tener, sobre todo el tema del daño de la pared celular, hasta llevar a los microorganismos a la lisis, a que se mueran. Si no hay chance de esto, o adicional a esto, inhibición de la acción enzimática, la formación de antimetabolitos, evitar que se siga reproduciendo las bacterias, evitar que sigan con su metabolismo y se mueran por inanición. También el tema de la alteración de la naturaleza coloidal del citoplasma y la desnaturalización de este citoplasma de las bacterias. Métodos físicos que también mencionamos: estaba la pasteurización, el hervido, los desinfectantes de agua y la radiación ultravioleta, que habíamos visto, sobre todo la radiación ultravioleta, que sirve como complemento de la desinfección de superficies y de la esterilización. Aquí me dicen: buenas noches, disculpe, los trabajos grupales debemos subir cada uno. No, solo es suficiente con que suba un integrante del grupo, para la persona que me preguntó por internet. Es solamente una persona por grupo, y como claro, en el trabajo grupal está la lista de los participantes, entonces yo ya sé que todos ellos participaron y les voy poniendo su calificación. Vamos con las etapas de la desinfección. Empieza en el lavado, el enjuague, el secado,
Y la desinfección de alto nivel propiamente dicha, luego viene después de esto el enjuague otra vez, el secado y el almacenado. Eso en lo que es desinfección. En relación a la desinfección de superficies, habíamos visto que están en desuso los fenoles y que usualmente lo que más se usa son los cloros, los compuestos clorados, también en algunos sitios del monopersulfato de potasio y los amonios cuaternarios de quinta generación, pero lo que más se usa, habíamos conversado, que es el cloro, ¿no? Habíamos visto el equipo personal, el equipo de protección personal para cuando se hace limpieza y recolección de desechos, que debemos utilizar guantes, no los guantes de látex, sino los guantes de caucho con los que se lava la ropa, que la vestimenta, sobre todo la parte superior, debe ser de manga larga, de cuello cerrado, que se recomienda que utilice esta mascarilla quirúrgica suficiente para el personal que recoge los desechos y que hace desinfección, el uso de gorro y que esté recogido siempre, recogido siempre el cabello, y también el tema del uso de ropa clínica, zapatos cerrados, ojalá botines. Habíamos conversado botas de preferencia para evitar sobre todo accidentes por pinchazo en los pies. El equipo de protección personal, entonces, no se olviden siempre los guantes gruesos, las gafas protectoras también, porque acá no tenía gafas protectoras. La limpieza debe ser organizada, de preferencia utilizar dos tipos de balde, uno que tenga el detergente y otro que sirva para el enjuague, no mezclar donde está el detergente, el agua para el enjuague, entonces esa es la recomendación. Limpieza siempre de lo limpio a lo sucio, uso de códigos de color para paños y o mopas. Ya, entonces aquí habíamos visto que se recomienda de las áreas limpias a las sucias, de arriba hacia abajo, de las áreas no críticas a las semicríticas y a las críticas. En ese orden, el proceso de limpieza de las diferentes áreas de los establecimientos de salud, sobre todo de arriba hacia abajo por el tema de la gravedad, no se olvidará. Los tipos de superficie habíamos visto las de bajo contacto y las de alto contacto. Las de bajo contacto, las de contacto mínimo con las manos, limpieza de rutina, pero no diaria, y las de alto contacto es una vez o más al día y son las que tienen contacto frecuente con las manos, como por ejemplo los mesones donde trabajamos todos los días. La limpieza y la desinfección por áreas y superficies, no se olviden también la parte de superficies críticas. Estas se utilizan desinfectante de alto nivel, ahí entra el glutaraldehído. Mientras que en las áreas, por ejemplo, que no son tan críticas, ahí tranquilamente va bien el cloro. La limpieza de derrames de sangre, ahí también vamos a necesitar el uso de desinfectantes de alto nivel y manejo de lo que utilicemos para limpiar como residuo biológico infeccioso. La esterilización, habíamos visto el área de recepción, el área de limpieza y descontaminación, luego el área de preparación y empaque, el área de esterilización, almacenamiento y despacho. Lo que vemos con rojo es el área, por decirlo así, negra, donde tenemos material contaminado. Luego ya cuando está desinfectado el material va a la parte gris, que es la de preparación y empaque y la zona de esterilización. Y una vez que ya sale esterilizado, el almacenamiento es la zona blanca. Igual que lo que habíamos visto en las áreas de quirófano. El área blanca es donde almacenamos y donde despachamos el instrumental. Entonces, métodos de esterilización, las de alta temperatura y las de baja temperatura. Las de alta temperatura, sobre todo calor húmedo, las de baja temperatura, químicas y físicas químicas. Habíamos visto que la química es sobre todo químico gaseoso con óxido de etileno y el físico químico con gas plasma, que es de peróxido de hidrógeno. La seguridad y salud ocupacional, que les recuerdo siempre, protegernos con el tema de riesgos biológicos, eliminar adecuadamente los desechos, utilizar equipo de protección personal, la prevención sobre todo con el tema de vacunas, otra vez el equipo de protección personal, educación constante, que es lo que estamos haciendo, y el tema de si tenemos accidentes por pinchazos, pues reportar el accidente y la denuncia del accidente a la entidad competente y como habíamos visto la idea del reporte de accidentes para el tema de cuidarnos con esto de la profilaxis post-exposición. Entonces habíamos visto este riesgo biológico, no se olviden el símbolo de riesgo biológico que nos va a servir para diferentes ámbitos, para diferentes áreas, sobre todo con lo que es exposición a microorganismos patógenos.
Esto es riesgo biológico. Y la prevención primaria, nuestra querida vacunación, sobre todo contra la hepatitis B, contra el tétanos y ahorita contra la influenza. El uso correcto de equipo de protección personal, manejo seguro de instrumentos cortopunzantes. Aquí está tanto la PrEP como la PEP que habíamos conversado muy ampliamente y el reporte y denuncia del accidente. El protocolo de bioseguridad, no se olviden de estos elementos y la gestión integral de residuos y desechos que habíamos visto que es de la cuna a la tumba. Aquí está la gestión interna, la gestión externa. La gestión interna inicia cuando nosotros clasificamos en la cuna, es decir, donde producimos los desechos, ahí clasificamos. Luego recolección y transporte interno, luego va al almacenamiento intermedio donde haya inactivación cuando sea pertinente y el almacenamiento final. Recuerden que la inactivación es solamente, sobre todo para el tema de cortopunzantes, el tema de uso de cloro, solamente cuando sabemos que en la gestión externa el tratamiento que le dan no implica someterlos a calor. Si los someten a calor, no se recomienda el uso de cloro. Luego del almacenamiento final vienen y recogen los desechos. Bueno, ya vamos a ver en dónde recogen los desechos, en los camiones que son cerrados completamente, tanto con techo, paredes y piso lavables y que tengan rotulados por fuera que diga aquí se lleva desechos sanitarios. El transporte se llevan, obviamente, en este transporte que les había dicho, el almacenamiento, en dónde le almacenan, el tratamiento, qué tipo de tratamiento le dan para ya después que terminen su eliminación o almacenamiento final. La clasificación de los residuos de desechos, no se olviden, tenemos desechos comunes, desechos aprovechables, desechos sanitarios, que son los que nos interesan mucho más a nosotros, los desechos farmacéuticos y otros residuos o desechos peligrosos. Habíamos conversado que esta no es la funda apropiada, que debe ser una funda de cierto micraje y como sabemos, sin necesidad de medir el micraje, porque hay equipos especiales para eso, pero nosotros ¿para qué vamos a comprar? Y simplemente es colocar la funda en contra de la luz del sol y si pasa la luz, no es la funda adecuada, no es el micraje adecuado. Por eso aquí vemos una funda que casi se transparenta, está mal hecho el nudo. El nudo no se olviden que debe ser con la tercera parte que vacía de la funda que sobra, por eso debemos llenarla de máximo las dos terceras partes para poder hacer el nudo o para poder colocar estas correas que son o sea que para poderles zafar estas correas tienen que romperlas con una tijera, entonces por eso se recomienda este uso de este tipo de correas. Y que todos los recipientes deben estar adecuadamente rotulados indicando qué tipo de desechos lleva. En desechos comunes ya vimos que era todo lo que no esté contaminado con secreciones humanas, incluyendo los yesos. Si los yesos no están de sangre, no están de saliva, entonces no es necesario eliminarlos como desechos biológicos infecciosos, tranquilamente va como desechos comunes. Los residuos aprovechables, habíamos conversado que se dividen en dos, los orgánicos, los que son para compostaje sobre todo, y los que son reciclables. Entonces ahí vimos los colores adecuados para tanto para los reciclables como para los orgánicos y entramos a lo que son desechos sanitarios. Los desechos sanitarios se subdividen en desechos biológicos infecciosos, en cortopunzantes y en anatomopatológicos. Habíamos conversado que los anatomopatológicos nosotros no utilizamos, es decir, no producimos porque necesitan una refrigeradora los anatomopatológicos, entonces nosotros no producimos y nuestros queridos dientes que sacamos cuando extraemos son desechos biológicos infecciosos porque no tienen una secreción después de haberle sacado de sangre y tampoco es que se pudren y empiezan a apestar. Por eso es que los dientes no son desechos anatomopatológicos, sino son desechos biológicos infecciosos. Aquí están todos los ejemplos de desechos biológicos infecciosos para que revisen en las diapositivas que les subí. No se olviden de revisar esto y de tener a la manito para cualquier duda que tengan en algún momento. Aquí está, estos son en cambio los recipientes para desechos cortopunzantes. Habíamos conversado que debe ser de paredes rígidas y tener siempre una tapa, que debe estar rotulado adecuadamente con esta etiqueta que viene en el documento de la gestión interna de desechos sanitarios, que ya le subí también al aula virtual para que se descarguen. Ahí tienen este manual de gestión interna. Los ejemplos de cortopunzantes tenemos todos estos, sobre todo agujas, que habíamos practicado cómo retirar la aguja
del cilindro para que caiga dentro de los cortopunzantes sin que nosotros nos pinchemos. También están se me fue el nombre, las ampollas de los medicamentos para inyección intramuscular o intravenosa que también nos competen. Dentro de los anatomopatológicos, aquí están pues, solo para saber que también incluyen a la sangre y a los hemoderivados, a los tejidos y órganos que se extirpan o remueven en procedimientos médicos. Desechos farmacéuticos, tenemos farmacéuticos no peligrosos y farmacéuticos peligrosos. Los no peligrosos, ahí están nuestros cartuchos de anestésico, que yo les había dicho que no es necesario tener lo de los farmacéuticos no peligrosos, porque estos les eliminamos nosotros como cortopunzantes. Y también están las soluciones salinas, que bueno, eso es a nivel hospitalario, entonces nosotros no tenemos nada que ver ahí en tema de consultorio odontológico. En lo que es cirugía oral, cuando trabajamos o cuando vamos a rotar en hospitales, ahí sí tenemos que saber que esto se elimina como desecho farmacéutico no peligroso. Entonces, este es el rótulo, sobre todo para desechos farmacéuticos peligrosos, que debe estar en un cartón de paredes rígidas o en un recipiente plástico igual de paredes rígidas. Entonces, los desechos farmacéuticos peligrosos es todo lo demás, pues, todos los medicamentos que utilizamos, por ejemplo, antibióticos antiparasitarios, hormonas, medicamentos controlados o sujetos a fiscalización, los psicotrópicos, las vitaminas o los residuos de vitaminas, las soluciones parenterales también, por ejemplo, el tema de otros medicamentos dentro de su naturaleza, como por ejemplo lo que son, se me fue el nombre de estos medicamentos que nosotros utilizamos. Ah, ya, el óxido de zinc, pues, también es desecho farmacéutico peligroso. Luego vamos a los otros residuos o desechos peligrosos, dentro de los que están desechos radiactivos, que en nuestro caso ya casi no utilizamos, salvo que todavía hagamos el revelado con líquidos, entonces ahí sí vienen los desechos radioactivos. Desechos químicos peligrosos, los desechos químicos peligrosos se refieren sobre todo a los desechos de los desinfectantes, de lo que tiene desinfectante. Por ejemplo, el cloro es un químico peligroso, entonces debemos eliminarlo de esa forma. Los desechos de dispositivos médicos con mercurio igual se los elimina de manera diferenciada. Y aquí tenemos los ejemplos de desechos químicos peligrosos, como debe ser, por ejemplo, la etiqueta para eliminar desechos que tienen mercurio. Aquí está igual la rotulación para las fundas. Habíamos visto el tipo de transporte que debemos utilizar, sobre todo para basura biológica infecciosa. Y acá para transportar a los guardianes se recomienda este tipo de cartón. Habíamos visto el almacenamiento intermedio y final, como debería ser, sobre todo el tema de paredes, piso, sí, paredes, piso y techo, que debe ser de fácil limpieza. Habíamos visto el taller de manejo de desechos, una revisión de fotos y clasificación de la fuente. Les había comentado mi Instagram, si quieren seguirme, ya me siguieron, ya nos estamos siguiendo mutuamente entre algunos. Y eso es importante porque hay veces que suben o subo algún material de este tipo educativo, entonces a ustedes les puede servir. Aquí habíamos visto diferentes fotos de cómo están manejando los desechos a nivel de ciertos establecimientos de salud, entonces eso se recomendaba que es preferible evitar. Sobre todo el tema, no se olviden de las fundas, que las fundas deben ser adecuadas al tamaño del recipiente, no deben ser muy grandes para evitar que tapen la parte del rótulo del recipiente. Entonces, eso habíamos visto. En la normativa, en cambio, les pasé como esto del manual de gestión interna de los residuos y desechos, que ya le subí este manual del 2019, le subí al aula virtual, no se olvidarán de descargarse para que tengan ustedes a la manito y que vayan consultando, sobre todo en los anexos, todas estas cosas que les había mencionado en la clase del día sábado. Entonces ahí está un recorder y súper rápido, porque eso ya vimos el día sábado hasta el cansancio, que repetimos varias veces, nos reímos también un ratito, conversando de algunas cosas, nos morimos de las iras también otro ratito, conversando de otras cosas, y ahora sí vamos a ver lo que nos compete, bioseguridad en inyectología.
La bioseguridad en inyectología, déjenme compartir la pantalla donde están. Aquí están. Compartir pantalla. No tengo nada de sonido y no les traje videitos. Entonces, la bioseguridad en inyectología va a ser como más específica. Entonces, dentro de todo lo que vimos, claro, se toma en cuenta las precauciones de estándar. Si, por ejemplo, vamos a inyectar o vamos a extraer sangre de un paciente que está en aislamiento, eso es importantísimo tomar en cuenta porque obviamente vamos a tener que considerar el uso del equipo de protección personal específico para cada tipo de aislamientos. El tema de la antisepsia que siempre debemos realizar antes de colocar la inyección, la desinfección, la esterilización del equipo que vayamos a utilizar y la seguridad y salud ocupacional, es decir, el tema de las vacunas para prevención de hepatitis B, todo lo que habíamos conversado, el tema de reporte de pinchazos también. Entonces, dentro de las precauciones estándar, higiene de manos, primeritos, no se olviden, siempre lavarse las manos antes de inyectar, usar el equipo de protección personal adecuado, usar guantes antes de inyectar. Yo sé que cuando vamos a inyectar, ¿cómo se llama esto? Intramuscular, no es necesario usar guantes, pero la recomendación de la literatura es sí usar guantes, los guantes de manejo para todo tipo de inyección, sobre todo cuando nosotros vamos a inyectar a otras personas. Si nosotros nos vamos a inyectar a nosotros mismos, bueno, y ahí se puede omitir el tema del uso de guantes, porque igual es nuestra propia piel, nuestra propia sangre, no pasa nada si nos pinchamos las manos con esa aguja. Por eso es que, por ejemplo, para cuando se autoadministran insulina a los pacientes, no se les indica que se pongan guantes, si no fuera, imagínense, una gastadera, aparte de de las jeringuillas, una gastadera de guantes de los pacientes, y eso también contamina el planeta. Entonces, esas son las indicaciones. Cuando vamos a inyectar a otra persona, ojo, cuando vamos a inyectar a otra persona, ahí usamos guantes. Ropa clara, uso de ropa clara. En los casos donde necesitemos utilizar bata, usar bata. Y el tema de la limpieza y eliminación de desechos, no vayan a dejar botando, clavando las agujas por ahí, sino siempre ustedes son responsables de eliminar las agujas adecuadamente. No evitemos ese tipo de problemática. Aquí está otra vez para hacerles de acuerdo la técnica de lavado de manos, la cancioncita que ya, espero que se hayan aprendido la cancioncita. Por si acaso, aquí está los pasos, ¿no es cierto? El uno era, bueno, primero nos bajamos la mano y de ahí empieza palma con palma, es la primera parte. Aquí está palma con palma, palma con dorso y luego viene la parte del interdigital. Luego de la parte del interdigital, el candadito, los dos gorditos y la rascadita al final. Aquí les puse para que se acuerden de las partes de la canción. Y después al final nos enjuagamos con abundante agua, nos quedamos con una toalla desechable y usamos la toalla para cerrar el grifo en los casos que se amerite y ya tenemos nuestras manos limpias. Luego tenemos, miren, la higiene de manos, que es otra vez el tema de los 5 momentos de lavado de manos. Antes de tocar al paciente, es decir, antes de inyectarle, antes de realizar una tarea limpia, como es la inyección es una tarea limpia, no es una tarea aséptica, sino es una tarea limpia. Eh, Después de estar en riesgo de exposición a líquidos corporales, como por ejemplo una inyección intravenosa, obvio, estamos en riesgo. Después de estar en ese riesgo, nos vamos y nos lavamos las manos. Después de tocarle al paciente, ya le tocamos al paciente para una inyección intramuscular, subcutánea, intradérmica, nos lavamos las manos después de eso. Y claro, después de estar en contacto con el entorno del paciente también. Estoy medio rayadito con el tema de la bioseguridad porque sí es importantísimo en nuestro diario vivir. Entonces, por eso estoy repitiéndoles hasta que nos vayamos acordando. El uso de guantes, no se olviden, después de lavarnos las manos y antes de colocar la inyección, pues colocarnos guantes. La recomendación es guantes de manejo. En ningún tipo de inyección se recomienda los guantes estériles, salvo que sea dentro de quirófano, pero a veces ni así. Entonces, el uso de guantes de manejo es recomendable antes de colocar la inyección correspondiente. Entonces, no se olviden, el aislamiento por contacto nos pide, si vamos a inyectar o a extraer sangre de un paciente que está aislado por contacto, debemos usar batas desechables, debemos usar guantes y antes de todo esto, lavarnos las manitos.
El material clínico individual, bueno, eso es para cada uno y bueno, todo el resto ya no es necesario para el tema de inyección. Pero no se olviden el tema del equipo de protección personal. Cuando vamos a inyectar a un paciente que está aislado por contacto, utilizar batas desechables. Aquí no nos dice el tema del uso de mascarillas, entonces no es necesario, pero sí recomendable. Entonces, en el aislamiento por gotas, aquí sí tenemos que utilizar mascarilla quirúrgica, lavarnos las manos antes de entrar donde el paciente. Entonces, y obviamente si vamos a inyectarle, preferible ponernos una bata. Y en el caso de un paciente que está aislamiento por aire, ahí viene de igual habitación individual, nos tenemos que poner una N95 obligatoriamente, lavado de manos y también ahí le aumento el tema, sobre todo cuando vamos a inyectar, colocarnos una bata para poder inyectar. A la antisepsia, lo que les había comentado, la antisepsia recomendada en lo que es inyectología está el alcohol, cualquier tipo de alcohol, el alcohol que todos usamos, o el alcohol isopropílico, al 70% es suficiente, sobre todo para protección contra positivos, gram negativos, contra Mycobacterium tuberculosis, contra hongos y contra virus. Desinfectamos bien y ahí ya estamos haciendo una adecuada antisepsia. Luego, estas láminas que les preparé es para acordarnos que nomás tenemos que tomar en consideración con cada tipo de inyección. Entonces, la inyección intramuscular, nosotros en la inyección intramuscular tenemos que lavarnos las manos antes y después de tocar al paciente. Ojo con eso. Uso de guantes, se recomienda el uso de guantes, porque siempre no estamos exentos, no se olviden, no estamos exentos de que nos vayamos a pinchar. Si es un familiar y bueno, ya es conocido, ok, ya. Aceptable también no usar guantes. Pero la recomendación es usar guantes cuando vamos a colocar una inyección intramuscular a otra persona. La jeringa que debe ser estéril. Pongo esto porque siempre es importante recordar todos los pasos. Antisepsia, como les había mencionado, el alcohol más un algodón o una gasa estéril. Y cuando ya inyectamos, una vez que ingresa la inyección en 90 grados, aspiramos. Esto es una precaución importante. ¿Para qué? Para comprobar que no está en vaso, es decir, que no vamos a hacer una inyección intravascular accidental. Y finalmente, no reencapsular. Cuando sacamos, no reencapsulamos, sino que le colocamos directamente la aguja en el corto punzante, como habíamos practicado el día domingo. No se olvidarán. La subcutánea y la intradérmica más o menos son parecidas a la intramuscular. La diferencia es que aquí no es necesario aspirar porque no vamos a tener mayores vasos en estas zonas, entonces no se recomienda aspirar. Si quieren aspirar, bueno, pueden aspirar, pero no está dentro de las indicaciones. Siempre lavado de manos, repito, lavado de manos antes y después de inyectarle al paciente, el uso de guantes, la jeringa debe ser estéril. La antisepsia con alcohol y algodón está suficiente. Realizar en el pliegue de la piel cuando es subcutáneo, es decir, aquí les puse la fotito para que se acuerden que tenemos que hacer un plieguecito y ahí colocar la parte subcutánea, sea en 45 grados o sea en 90 grados, o en el caso de que sea intradérmica, debemos tensionar la piel. Esa es la técnica, tensionar la piel y a 5 grados, como habíamos conversado, a 10 grados, entre 10 y 15 grados, se coloca la intradérmica. Igual que en la intramuscular, no se recomienda reencapsular, es decir, volverle a poner el capuchón de la aguja, sino eliminar directamente la aguja en el contenedor de corto punzante. Luego tenemos esta inyección intravenosa, que la inyección intravenosa, igual que en todas las inyecciones, primero lavado de manos, antes y después de tocar al paciente. Luego el uso de guantes, jeringa estéril, siempre la jeringa estéril. No se olviden que la jeringa, sobre todo para la subcutánea, es esta de aquí, la de 1 mililitro. En los otros casos ya son las de 3 o 5 mililitros. La asepsia, igual con alcohol y algodón. No se olviden la técnica de la asepsia, como es siguiendo las manecillas del reloj, desde el centro hacia la periferia o de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda.
Así, cualquiera de las dos formas está bastante bien para la antisepsia. En la inyección intravenosa, además de todo lo que estamos mencionando, la recomendación es utilizar el torniquete para visualizar y fijar la vena. Nos habla sobre el purgado de la jeringa, es decir, eliminar toda burbuja de aire que esté presente en la jeringa antes de inyectar. Entonces, siempre tenemos que ahí sí darle darle unos toques toques fuertes a la jeringuilla para que se vaya eliminando las burbujas y lo eliminamos por la aguja. La recomendación, sobre todo cuando colocamos este de acá, la intramuscular, la recomendación cuando colocamos, repito, la intramuscular, la inyección, la penicilina, este medicamento, la penicilina que viene polvo y líquido para suspensión, la recomendación es cambiar de aguja. Es decir, la aguja con la que preparamos la penicilina no se recomienda utilizarle para la inyección porque se puede tapar. Entonces ahí cambiamos de aguja y utilizamos otra aguja en el momento de la inyección intramuscular de penicilina. Eso les doy como dato adicional a lo que habíamos ya visto en temas de inyección intramuscular. En la inyección intravenosa también la aspiración rigurosa levemente para comprobar que ya está en sangre. Aquí no es para comprobar que no estamos poniendo cintal, aquí sí tiene que salir sangre, no se olviden. Y ya una vez que comprobamos que está ahí, que estamos en la vena, ahí sí colocamos toda la medicación, retiramos y eliminamos como recomendación final. Y siempre recordarles que no se recomienda volver a poner el capuchón o la cápsula de la aguja, sino que directamente eliminamos en los cortopunzantes. La eliminación de desechos ya para pasar al taller, ya para que se diviertan ustedes, vamos a recordar que las agujas en los cortopunzantes, todo lo que esté contaminado con sangre del paciente en los desechos biológicos infecciosos. Ahí estaría el cilindro con el émbolo. Eso usualmente se contamina. Si se contaminó el capuchón, se elimina también en desechos biológicos infecciosos, como nos pasó en algunos casos del día de la práctica de la intravenosa o sí, del acceso venoso. Y finalmente, en los desechos comunes se coloca todo lo que no haya tenido contacto con las secreciones del paciente. En este caso sería el capuchón o la tapa de la aguja de la jeringuilla. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Voy a colocar el tema de las 4 salas. 3, 4. Creo, automáticamente. Les voy a asignar 40 minutos. Bueno, 30 minutos, sí, 25 más. Porque yo creo que con 20 minutos está súper bien, pero por si acaso, 15 minutitos más, para que se organicen bien, para que, para que se pongan de acuerdo, hasta que alguien diga, a ver, yo voy a crear un link para un documento compartido, no se olvidarán poner sus nombres en la presentación, todo eso. Y después vamos a regresar para que expongan durante máximo 10 minutos. Les voy a compartir nuevamente esto del taller. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro taller? Antes del taller, los principios generales para inyectología y ya para acabar este tema. Hay una regla de oro, no reencapsular la aguja después de usarla. Por Dios, no reencapsulen. Y tienen que reencapsularle por cualquier situación, hagan la técnica que les enseñé. Le dejan a la tapita ahí, no le topan a la tapa y solamente con la aguja le colocan. Pero si es que fuera estrictamente necesario, nada más. Ya. Identificación. Con respecto a la identificación, sobre todo cuando vayan a la parte de hospitalaria, es importantísimo, como se tiene varios pacientes, seguir estos correctos antes de la administración. Verificar que sea el paciente al que le voy a inyectar
que sea el medicamento correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía de administración correcta. Es decir, verificar que vamos a poner una intravenosa y que el medicamento es para intravenosa, que no vaya a ser para intramuscular o para subcutánea y nos vayamos a equivocar poniendo una intravenosa. Esto es clave dentro de lo que es la seguridad del paciente, para no equivocarnos de paciente. Alguna vez sí me pasó y por eso les digo, porque así es la vida. Habían habido dos pacientes con los dos mismos apellidos y con el mismo primer nombre, María. Y voy y le saco sangre. Y me dice, pero ya me sacaron. Y digo, a ver, espéreme un ratito. Primer nombre, María. Primer apellido, sí. Segundo apellido, sí. Le digo, ¿y cuál es su segundo nombre? Y me dice, y no era el mismo segundo nombre de la paciente a la que yo le tenía que sacar sangre. Entonces, se salvó la señora del pinchazo. Entonces, ese rato me fue a buscar a la paciente que sí era. Coincidencias de la vida. Por eso es importantísimo preguntarle al paciente cuáles son sus dos nombres y sus dos apellidos. Ver qué le vamos a poner al paciente. A ver qué está lo que le vamos a poner. Sí, qué es lo que tengo aquí para ponerle. Sí, es perfecto. ¿Cuál es la dosis? Muy bien. ¿A qué hora le toca? A las 9 de la noche. ¿Qué hora son 9 de la noche? Muy bien. Ahorita le voy a poner. Y finalmente la vía de administración correcta. Dice intravenoso, este medicamento es intravenoso, perfecto, le voy a poner intravenoso. Monitoreo. Del monitoreo, sobre todo es para cuando colocamos intravenoso, como habíamos revisado ayer, para el tema de ver cómo está la frecuencia cardíaca, presión arterial y sobre todo revisar que no tenga reacciones adversas posterior a la colocación de medicamentos intramusculares, subcutáneos, intradérmicos y sobre todo intravenosos. Eso hasta ahí el tema de la seguridad del paciente. Ahora sí, tarea en clase. Verán, vamos a aplicar varios escenarios clínicos. La idea es que yo les doy estos escenarios clínicos y ustedes van a analizar estos escenarios clínicos de acuerdo a todo lo que hemos visto y van a poner una resolución. Entonces, ¿cuál es el contexto? Ustedes van a decidir si es una extracción dental o un procedimiento de implante. Tómenle fotito a esta diapositiva o bien extracción dental o bien un procedimiento de implante. Y se debe desarrollar un plan de acción integral. Entonces, cada grupo va a tener un tema específico. El grupo 1 va a tener este escenario. El grupo debe administrar 30 miligramos de ketorolaco intramuscular en la región dorsoglútea a un paciente con alto índice de masa corporal. En estos pacientes es súper complicado el tema del ubicarle exactamente, sobre todo en la zona glútea. Entonces ahí vamos a conversar y van a preparar ustedes. ¿Qué fallas anatómicas o técnicas específicas pueden llevar a una lesión del nervio ciático en este tipo de pacientes? Que tienen un alto índice de masa corporal. ¿Cómo prevenir usando la técnica de los cuadrantes o la alternativa ventroglútea en los pacientes? Para los que no se acuerden, la ventroglútea era como hacia la parte anterior de la zona glútea. Entonces, ustedes van a consultar cómo prevenir. El punto 2, la parte farmacológica. ¿Cuál es el riesgo de toxicidad sistémica del ketorolaco si se inyecta accidentalmente en un vaso sanguíneo? Es decir, aspiramos y según nosotros no estaba en vaso, pero colocamos y ups, sí ha estado en vaso. Entonces, ¿cuál es el riesgo de toxicidad sistémica de este ketorolaco? Y punto 3, la bioseguridad. ¿Qué tipo de aguja en calibre, longitud nos va a garantizar una penetración muscular profunda en un paciente con índice de masa corporal elevado, manteniendo la seguridad? Entonces, ahí ustedes van a consultar eso, ¿ya? Ese es el grupo 1. Ya les mando una fotito al grupo de WhatsApp para que a los que les toque se pongan de acuerdo y vayan resolviendo. El grupo 2 es riesgo intravenoso, pero con relación a la complicación local. Vamos a tener el siguiente escenario. Un paciente está recibiendo una infusión intravenosa lenta de clindamicina para profilaxis. Usualmente es profilaxis preoperatoria. Y después de 15 minutos se queja de dolor y enrojecimiento en el trayecto de la vena.
Entonces, el punto 1 para el grupo 2 va a ser el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Flebitis química o flebitis mecánica? Que ya vimos ayer cuáles eran las diferencias entre las dos. Van a identificar 3 signos y síntomas clave en esta complicación. El punto 2, que va a ser el manejo. ¿Cuál es el protocolo de manejo inmediato para esta complicación local? Detener, retirar o aplicar qué? O algún, por ejemplo, antídoto, como en el caso de lo que habíamos conversado del flumazenilo, que era un antídoto, ¿no es cierto? Entonces van a revisar esto. Y el punto 3, la prevención, mencionar 3 acciones de bioseguridad y selección del material. Ahí viene igual, calibre de catéter, el sitio donde vamos a colocar, ¿para qué? Para minimizar el riesgo de la flebitis en este paciente. Luego, el grupo 3, vamos a ver el riesgo intravenoso, pero una emergencia sanitaria, una emergencia sistémica. Durante la administración de un bolo intravenoso de midazolam, que ya les doy, hace rato ya les dije, el flumazenilo era el antídoto del midazolam. Para sedación consciente, el paciente presenta hipotensión súbita, broncoespasmo leve y urticaria. Entonces ahí ustedes van a diagnosticar cuál es la emergencia sistémica más probable, describir los grados de esta reacción. El punto 2, el manejo. ¿Cuál es el fármaco de primera línea y cuál es la vía de administración de elección para el manejo de esta emergencia en el consultorio? Incluir la dosis usual para adultos. Vamos a considerar que es un paciente adulto, ¿no? Y el punto 3, prevención, como eh, vamos a analizar cuál va a ser la técnica correcta de administración intravenoso, tanto la velocidad del bolo como el monitoreo, nos va a ayudar para prevenir o atenuar la gravedad de este tipo de reacciones. Ustedes más o menos ya se están imaginando qué tipo de reacción tenemos. Entonces ya más o menos van viendo por dónde va esta emergencia sistémica. Y el grupo 4, que no les puse el título, pero no se preocupen, es el siguiente escenario. El grupo debe realizar una prueba cutánea, es decir, una inyección intradérmica para descartar una reacción alérgica a un antibiótico antes de la administración intramuscular. Es el clásico, es la clásica prueba que nosotros vamos a colocar para ver si no tiene alergia a la penicilina. Entonces, primer punto, técnica de intradérmica, describir los pasos claves para la inyección intradérmica. Aquí yo les puse 3 pasos clave, pero si son más, no hay problema. Pongan nomás, incluyendo el ángulo de punción, el sitio de éxito donde vamos nosotros a colocar y donde nosotros vamos a verificar la pápula que no se vaya a enrojecer o a generar este tipo de reacciones alérgicas. El punto 2, bioseguridad. ¿Qué materiales? Aguja, jeringa, volumen son necesarios, son críticos y se deben usar para garantizar que la inyección se limite a la capa de la dermis y no se vaya subcutánea. Eso es bioseguridad. Y punto 3, manejo de error. Si accidentalmente la inyección se vuelve subcutánea, es decir, no se forma la pápula, ¿cuál es el riesgo farmacológico principal en el contexto de esta prueba de alergia? Estos 4 temas van a ser. El gracias ya les puse ahí. Yo sé que estamos cansados, que ya no jalamos, ha sido una jornada extenuante toda la semana, pero vamos le dando los últimos esfuercitos para ir viendo estas aplicaciones de inyectología en la práctica diaria odontológica. Entonces, voy ahorita a abrir las salas, nos vamos a las diferentes salas, aquí les abrir todas las salas. Catherine Chango, no sé, no, a ver si Catherine Chango está por aquí. Buenas noches, Docchi. Hola, que no le tengo asignado a una sala. Déjeme ver en qué sala están menos. En todas tienen 6, 6 y en una hay 5. Dígame un número 2. ¿Cuál quiere? ¿La 2 o la 4? La 2. Ya, se va a la 2. Muy bien. Vayan ingresando por favor a las salas y ya les comparto las fotos de lo que tiene cada grupo, el caso clínico para que lo resuelvan. Al WhatsApp ya les paso ahorita.
Anita, ¿cómo le va? Anita. Doc, buenas noches, por si acaso me escucha. Hola, Doc. Sí, ¿cómo le va? Bien, Doc, me sacó el Zoom y estaba unida a Ya. la sala 2. Por Sala favor. 2. Ya le uno, mi Doc. No se preocupe. Ya, muchas gracias, Ahí Doc. fue. Ya, me avisa nomás, estoy Gracias. pendiente. Bueno, Gracias, Doc. ya. Anita, ¿qué está por ahí? Ya. Ya. Anita, Anita.